Proverbio del día, busquemos la sabiduría. Comentario al Proverbio 4 de bendición. En este capítulo, Salomón inculca con gran variedad de expresiones las mismas cosas de las que había tratado en los capítulos anteriores. 1. Una seria exhortación al deseo y estudio de la verdadera sabiduría, versículos 1 al 13. 2. Una necesaria advertencia contra las malas compañías, versículos 14 al 19. 3. Instrucciones para adquirir y conservar la sabiduría a fin de dar frutos de sabiduría, versículos 20 al 27. Versículos 1 al 13. 1. Invitación de Salomón a sus hijos, versículos 1 y 2. Escuchad, hijos, la instrucción de un padre. Contra la opinión de J.J. Serrano, nota del traductor, y siguiendo la del rabino Cohen y del propio Matthew Henry, creemos que aquí no se trata de discípulos, sino de verdaderos hijos. La instrucción de un padre sabio ha de ser atendida con toda diligencia, pues ese es el modo de adquirir cordura. Hebreo Biná, esto es tanto entendimiento como discernimiento. Tanto los magistrados como los ministros de Dios han de mostrar un particular interés en instruir a sus hijos, pues a mayor conocimiento corresponde mayor responsabilidad. Comenta Malvin que la expresión de un padre, en contraste con 1.8, tu padre, insinúa que está impartiéndoles una instrucción paternal que él mismo había recibido de su padre. Esto se confirma por el vocablo usado en la primera parte del versículo y siguiente para expresar esa instrucción, ya que el hebreo lekal significa lo que se ha recibido de los antepasados. En 2b el vocablo hebreo es Torat, enseñanza que consiste en instrucciones basadas en la ley. La fe tiene a la razón de su lado, nos da enseñanzas fundadas en verdades ciertas y en normas seguras. 2. Instrucciones que les da. Él las recibió de sus padres y enseña a sus hijos lo mismo que a él le enseñaron, versículos 3 y 4. Sus padres le amaban y por tanto le enseñaron. Yo fui hijo de mi padre, versículo 3. No es una perogrullada. El sentido es hijo escogido y obediente, como entendieron los de la Septuaginta. También yo fui hijo obediente de mi padre, aun cuando así trastornaron el orden del hebreo y tradujeron por obediente el hebreo raj, tierno. Para su madre 3b había sido el preferido, hebreo yahid, único. Es cierto que Betsabé dio a David 4 hijos, Primera de Crónicas 3:5, pero Salomón fue el preferido de sus padres y el escogido de Dios. Quizá fue David más estricto en la educación de Salomón que en la de los otros hijos, pues además de la excesiva condescendencia que mostró con los caprichos de Amnón y Absalón, se nos dice expresamente en cuanto a Adonías, Primera de Reyes 1:6, que su padre nunca le había lastimado, esto es, contrariado. Aunque Salomón sobrepasó después a su padre en sabiduría, no tuvo empacho en referirse con respeto a las enseñanzas que de él había recibido. Si resulta útil buscar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, ¿por qué hemos de despreciar las enseñanzas antiguas? Aunque no hemos de ser seguidores serviles de los maestros que nos precedieron, tampoco hemos de despreciar lo mucho bueno que nos legaron. 3. Pasando ya a detallar las principales instrucciones que les da, vemos que consisten en versículos 4 al 13 en preceptos y exhortaciones acerca del valor de la sabiduría conforme le había enseñado su padre y, por cierto, lo había hecho con gran interés e insistencia. A. Le había preceptuado retener sus palabras, versículos 4, las buenas lecciones que le había dado, sus dichos, versículo 10, expresiones sueltas, llenas de prudencia, había de retenerlos guardados para vivir una vida honesta, útil y dichosa. Versículo 4. Retenerlos en el corazón, no solo en la cabeza, pues solo cuando arraigan
en convicciones dan buen fruto las lecciones. No había de olvidar ni dejar la sabiduría, sino guardarla para ser guardado, amarla para ser protegido por ella, ensalzarla para ser por ella ensalzado, abrazarla para ser honrado y adornado por ella. Versículos 4 al 9. Ella otorga longevidad, rectitud, seguridad, vida. Versículos 10 al 13. B. Para corroborar estas exhortaciones que son mandamientos, Mitzotai, versículo 4, enaltece la sabiduría como algo que tiene valor supremo. Versículo 7. Lo primordial es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Esta es la mejor versión. Todas las demás cosas de este mundo comparadas con ella son de valor secundario. Por eso hay que adquirirla. Versículo 5. Comprarla a cualquier precio. 23. La sabiduría verdadera nos recomienda a Dios. Embellece el alma, nos capacita para vivir una vida santa, útil, llena de sentido, y nos encamina derechamente a la vida que no tendrá fin. No es extraño, pues, que haya que adquirirlas aún a costa de todas las posesiones. Versículo 1b. Es cierto que esta sabiduría es un don de Dios, como lo fue para Salomón, pero Dios la da a quienes la piden. Santiago 1:5, y a quienes se esfuerzan por hallarla. Si no podemos llegar a ser maestros de sabiduría, seamos amantes de sabiduría. Versículo 6. Versículos 14 al 19. Si esta porción continúa con exhortaciones de David a Salomón o marca un recomienzo de los consejos del propio Salomón, no es de fácil solución. Matthew Henry se inclina por esto último, pero la mayoría de los autores no parecen advertir aquí ningún corte, tanto más cuanto que toda la porción restante, versículos 14 al 27, no hace sino ampliar la alegoría de los dos caminos, ya iniciada anteriormente, especialmente a partir del versículo 11. En los versículos que siguen se nos previene contra los caminos de los malvados. Veamos. 1. La advertencia misma, versículos 14 y 15. No entres por la vereda de los malvados. El término hebreo reshaim connota los que pecan contra Dios de modo directo, mientras que el raim del segundo estilo, malos, indica los que pecan directamente contra el prójimo. La exhortación del versículo 15 da a entender no solo la precaución de no poner los pies en el mal camino, sino también la de mantenerse lo más lejos posible de él. Nunca hemos de pensar que nos apartamos demasiado de tal camino. Un pequeño acercamiento supone una gran concesión a la tentación que implica la compañía de los malvados. 2. Las razones que corroboran esta precaución. Considera el carácter de tales hombres. Son tan malos que no duermen tranquilos si han pasado el día sin cometer alguna maldad de hurto. Versículo 16. Para ellos el crimen es su comida y su bebida. Versículo 17. En realidad comen y beben de lo que han robado a viva fuerza por la rapiña y la opresión. Pero aunque ellos piensen que prosperan, su camino se va estrechando y aún oscureciendo progresivamente, de forma que faltos de luz verdadera acaban por tropezar y caer sin percatarse siquiera de la causa de su final desventura. Versículo 19. En cambio, versículo 18, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta llegar a pleno día. Compárese con Job 22:28. Cristo es nuestra luz, Juan 8:12, y nuestro camino, Juan 14:6. Los justos caminan guiados por la palabra de Dios, la cual es luz para el camino y para los pies. Salmo 119:105. Ellos mismos son luz en el Señor, Efesios 5:8, y caminan en la luz como Él, Dios, está en la luz. Primera de Juan 1:7. Es una luz
que brota en la oscuridad, Isaías 58:10, y crece, brilla más y más. No es como la luz del meteoro que desaparece pronto, ni como la luz de la candela que se debilita hasta apagarse, sino como la del sol, que brilla más cuanto más sube. Versículos 20 al 27. Tras exhortarnos a no hacer el mal, ahora nos exhorta a hacer el bien. 1. Los dichos de la sabiduría deben ser nuestras normas de conducta. Por eso hemos de inclinar el oído a ellas. Versículo 20. Escucharlas con sumisión y prestarles diligente atención sin perderlas de vista. Versículo 2. Compárese con 3:21. Hemos de guardarlas en nuestro interior. Compárese con 2:1, como se guarda un tesoro que se teme perder. La razón por la que hemos de estimar así las palabras de la sabiduría es que ellas serán para nosotros alimento y medicina, versículo 22, como el árbol de la vida, Apocalipsis 22:3, así como nuestra vida espiritual comenzó mediante la palabra, Juan 3:5, primera de Pedro 1:23, así también se ha de conservar y mantener por medio de la palabra. La segunda parte del versículo 22 es una variante de 3:8. En la palabra de Dios hay un remedio adecuado y completo para todas las enfermedades espirituales y aún para muchas enfermedades físicas. 2. Especial vigilancia necesita nuestro corazón, versículo 23, porque de él mana la vida. Siendo el corazón el centro y la fuente de nuestra conducta, hemos de velar para que de él salgan actividades santas, según las normas de Dios, y en docilidad a la conducción del Espíritu, pues así no saldrán las corrupciones de nuestra naturaleza caída. Guardar el corazón es albergar buenos pensamientos y acallar los malos, poner el afecto en los objetos que lo merecen y dentro de los límites debidos. Muchos son los modos de guardar un objeto: el cuidado, la fuerza y la petición de la ayuda necesaria. 3. Otro objeto de especial vigilancia son los labios. Versículo 24. Puertas por las que sale lo que hay en el corazón. Mateo 12:34, Lucas 6:45. El hebreo usa dos vocablos que significan respectivamente torcedura de boca y desviación de labios. En ambos casos vienen a significar con la mayor probabilidad falsificación de la verdad, en la que se incluyen la mayoría de los pecados de la lengua. 4. El versículo 25 nos exhorta a mirar rectamente. Un corazón recto, así como incita a hablar rectamente, también incita a mirar rectamente. Esta es la recta intención que el Señor recomendó bajo la expresión ojo sano, Mateo 6:22. Si ponemos nuestros ojos fijos en el Señor, Hebreos 12:2, no los desviaremos a ninguna mala parte. 5. Finalmente, hemos de vigilar nuestros pies, versículos 26 y 27. Examina, pesa la senda de tus pies, como si dijera: pondera bien las alternativas para no vagar sin rumbo, sino poder pisar firme y fuerte. Pon en un platillo de la balanza la palabra de Dios y en el otro lo que has hecho o vas a hacer, y mira a ver si coinciden. No obres con precipitación, y una vez que hayas escogido el sendero recto, no te desvíes a ningún lado. Versículo 27.